Hablar de educación debería ser hablar de libertad, de pensamiento crítico, de descubrimiento, digamos, de expansión del espíritu. Eso debería de ser. Pero según el informe Remaining Our Futures Together de la UNESCO en 2021, el 65% de los sistemas educativos globales todavía utilizan métodos del siglo XIX. Lo que hoy llamamos escuela nació con otro propósito, que era el de controlar. Muy pocos saben que el modelo escolar actual no nació para liberar, sino que nació para hacernos obedecer. En 1807, el ministro prusiano Wilhelm von Humboldt lo dejó claro en su informe sobre la organización interna y externa de las instituciones científicas superiores en Berlín. El Estado debe moldear ciudadanos útiles, eso decía. Tras perder contra Napoleón, Prusia no mejoró armas, más bien creó el primer sistema escolar estatal obligatorio en 1819. No fue diseñado por sabios, no, sino por el gobierno prusiano para estandarizar obediencia. La prueba, el filósofo Johann Gottlieb Fichte lo admitió sin pudor en sus discursos de la nación alemana en 1808 y decía: la educación debe destruir el libre albedrío. Así, entrenados para trabajar y no para pensar. El sistema escolar moderno tiene sus raíces en la Prusia post-napoleónica de 1806 a 1819, cuando el Estado implementó reformas educativas documentadas en el Reglamento General para las escuelas públicas de 1812. Todo alumno deberá acostumbrarse a la obediencia incondicional mediante horarios estrictos y repetición mecánica. Eso decía. Tras la derrota en Jena-Austerlitz en 1806, el ministro prusiano Heinrich von Stein admitió en sus memorias diciendo: necesitamos escuelas que produzcan soldados civiles listos para servir sin cuestionar. Esto no era educación, era ingeniería social. El modelo se basaba en tres pilares confirmados por el historiador James Van Horn Nelson: en Absolutism and the 18th Century Origins of Compulsory Schooling. Horarios fijos para acostumbrar a la disciplina fabril. También uniformidad para eliminar pensamiento individual. Los castigos públicos para romper la voluntad. Este virus pedagógico se expandió globalmente cuando Horace Mann, el padre de la educación estadounidense, importó el modelo prusiano en 1837. Como documenta Merrill Curti en The Social Ideas of American Educators. A inicios del siglo XX, la Fundación Rockefeller invirtió el equivalente a 2.8 mil millones de dólares actuales en reformar la educación estadounidense, según registros financieros de 1919. Su meta no era la filantropía, era el control. Frederick T. Gates, asesor de John D. Rockefeller, lo admitió en un memorando interno de la General Education Board en 1913 diciendo: no estamos interesados en educar pensadores críticos, necesitamos obreros eficientes, empleados dóciles y soldados disciplinados. El historiador Ron Chernow lo confirma en su biografía Titan: The Life of John D. Rockefeller Sr. en 1998, diciendo: Rockefeller veía las escuelas como líneas de ensamblaje para el capitalismo industrial. ¿El resultado cuál fue? Pues un sistema diseñado para obreros que no cuestionen condiciones laborales, para empleados que sigan órdenes sin protestar, para soldados que obedezcan antes de pensar, para consumidores que compren sin analizar. Como denunció el pedagogo John Taylor Gatto en The Underground History of American Education en 2001, la educación pública es el arma más eficaz para mantener el status quo. En el documental Zeitgeist Addendum del 2008, en uno de sus segmentos se analiza que la educación fue moldeada por intereses bancarios y corporativos, no por valores humanos. Muestra cómo el sistema escolar produce trabajadores adaptables y obedientes.
élites al servicio del sistema económico y no genera individuos plenos. En el videoclip Another Brick in the Wall de Pink Floyd de 1979, el videoclip animado muestra a niños marchando como autómatas, con máscaras, entrando en una trituradora de carne. Esta es una metáfora visual potente del sistema educativo como fábrica de obediencia. Lo que hoy llamamos educación nunca fue un experimento fallido, fue un programa de control social exitoso. Y la prueba está en los números. Según un estudio de la Universidad de Yale, en 2020, el 83% de los estudiantes actuales prefieren seguir instrucciones antes que cuestionar lo establecido. El psicólogo Jeremy Runner ya lo advirtió en el proceso de la educación en 1960, diciendo que las escuelas enseñan a repetir y no a razonar. Y lo más grave no es que funcione, es que los padres aún creen que es lo mejor. Como escribió John Holt en El fracaso de la educación de 1969, diciendo: matamos la curiosidad natural de los niños y luego les vendemos la obediencia como virtud. Mientras tanto, el sistema sigue produciendo obedientes y no libres. Nos vendieron el mito de que la escuela descubre talentos. Pero un estudio del MIT en 2022 reveló que el 78% de los niños pierden su creatividad original antes de los 10 años de edad en entornos escolares tradicionales. ¿Cuántos genios fueron silenciados por no encajar? Basta ver los cuadernos de Einstein, por ejemplo, expulsado por rebeldía, o los reportes de Edison, acusado de distraído. La escuela nunca fue diseñada para liberar, fue creada para producir en serie. Como admitió el pedagogo Ivan Illich en La sociedad desescolarizada en 1971. Las aulas son cadenas de montaje donde se instala el miedo a equivocarse. La arquitectura del adoctrinamiento está representada en los pupitres en fila, como las fábricas fordistas, documentado por el historiador David Tyke en The One Best System de 1974. Timbres y campanas son el condicionamiento pavloviano, estudiado por B.F. Skinner en Tecnología de la Enseñanza de 1968. El maestro dictador, representa la jerarquía inspirada en cuarteles. Esto según Michael Foucault en Vigilar y Castigar de 1975. El resultado es un sistema de descarte masivo. Productos defectuosos, que son los niños etiquetados como TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también son catalogados como lentos o rebeldes otros, según la OMS. Y según la OMS, 1 de cada 5 niños son medicados en Estados Unidos. Y el éxito empaquetado se representa con las notas altas, que son la obediencia comprobada. Como denunció Ken Robinson en su famosa charla en TED, las escuelas matan la creatividad. Esta plática fue en 2006 y él decía: educamos a los niños como si fueran ganado industrial. En el documental argentino La educación prohibida del 2012, el director Germán Doen Campos nos muestra cómo el aula o el salón de clases tradicional replica el modelo industrial, con niños sentados en filas repitiendo contenidos y evaluados por su capacidad de memorizar. En el video Another Brick in the Wall, la parte 2 de 1979, el director de videoclip animado Gerald Scarfe nos presenta una animación que representa a niños marchando en filas y cayendo en una trituradora de carne, ya lo dije. Esto simboliza la pérdida de identidad en el sistema educativo. En Los Juegos del Hambre, la película de 2012 del director Gary Ross, aunque no es sobre una educación directamente, sobre la educación, sí representa una sociedad que clasifica, vigila y utiliza a sus jóvenes como piezas de un sistema de control. Nos dice que la escuela forma el futuro, pero ¿qué futuro nace cuando se premia la sumisión y se castiga la originalidad? El neurocientífico Dr. Robert Sapolsky lo advirtió en su libro Behave de 2017. Los sistemas educativos que aniquilan la curiosidad producen adultos incapaces de innovar. Eso nos menciona en su libro. No necesitas tanques en las calles, basta con aulas que enseñen a callar cuando tienes preguntas, a repetir
cuando podrías crear, a temer al error en vez de aprender de él, y como escribió Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido en 1968, diciendo: la educación bancaria, o sea, depositar datos y no pensar, es el arma más silenciosa de control social. Mientras tanto, el verdadero futuro, el de las mentes libres, sigue esperando fuera de esas paredes. Y yo pregunto, ¿lo que aprendiste en la escuela te hizo más libre o te hizo más obediente? Otra pregunta, ¿qué parte de ti tuviste que esconder para ser aceptado en ese sistema? Nos hicieron repetir tablas de multiplicar, fechas históricas, reglas ortográficas, pero el psicólogo Carl Jung ya advirtió en 1936 que lo que se repite se convierte en arquetipo, y los arquetipos gobiernan en silencio. La repetición no es aprendizaje, es ingeniería neuronal. Estudios del MIT en 2021 confirman que 3 semanas de repetición continua crean nuevas vías neuronales. 6 meses de exposición convierten lo absurdo en real, en verdad. Cuando un niño escucha durante años: no hables, no cuestiones, no sobresalgas, su cerebro no lo procesa como una sugerencia, sino que lo graba como una ley universal. Como denunció Noam Chomsky, la educación es el sistema de adoctrinamiento más eficaz, porque el alumno cree que piensa por sí mismo. Y ahí está el truco: no enseñan conocimiento, sino que instalan un software mental. Esas órdenes repetidas, como callar, obedecer, no destacar, se convierten en tus dudas antes de hablar en una reunión, en tus culpas por pensar distinto, en tus sueños archivados por no ser realista. Como comprobó la neurocientífica Sarah Jane Blakemore, el cerebro adolescente es yeso. En 1984, la película basada en la novela de George Orwell, 1984, del director Michael Radford, en esta película, en la escena El Ministerio de la Verdad, nos muestra cómo los ciudadanos repiten lemas como: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Ven? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero bueno, este mantra repetido neutraliza el pensamiento crítico y hace que la población acepte cualquier contradicción como si fuera algo normal. En la película La Educación Prohibida del 2012, del director Herman Doin Campos, en una de sus entrevistas se plantea que la escuela moldea el inconsciente del niño por medio de rutinas repetitivas, sin espacio para la reflexión propia. Se dice claramente: el niño no aprende por comprensión, sino por repetición. El sistema sabe algo que muchos ignoran: que repetir es grabar. Y quien controla lo que repites, controla lo que crees. Por eso repites el himno nacional. Por eso memorizas definiciones. Por eso murmuras frases hechas sin pensar. No es casualidad. Chomsky ya lo advirtió, diciendo: la educación es un sistema de imposición ideológica. Carl Jung ya lo intuía, diciendo que esas voces que susurran "no lo intentes" no son tuyas, sino que las heredaste. Te enseñaron a repetir, no a cuestionar, porque no quieren que descubras. Quieren que repitas lo que a otros les conviene que tú creas. ¿Y cómo es que el sistema graba patrones de obediencia? Bueno, la obediencia no se enseña como una materia, sino que se graba silenciosamente como una línea de código invisible desde el primer día de clases. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues cuando se exige levantar la mano para hablar, en el 85% de los salones de clase, los niños que interrumpen para preguntar son reprendidos, mientras los pasivos son premiados. Esto según un estudio de Harvard de 2018. Otro patrón de obediencia es cuando se castiga al niño por preguntar demasiado, como el caso en España de un niño que pregunta ¿por qué no votamos las reglas? Y recibió como respuesta: porque eso no es lo que hacemos aquí. También cuando se premia a quien no cuestiona. Chomsky también ya lo había dicho: los sistemas educativos premian la habilidad de repetir, no la de desafiar. También cuando se reprime la emoción, el juego y la espontaneidad. Para los 9 años de edad, el 70% de los niños ya asocian callar o quedarse callados con ser un buen estudiante. Esto según el Journal of Education Psychology en 2020. Todo eso es un entrenamiento mental para que el niño entienda una sola cosa: obedece sin pensar y vas a ser recompensado. Esto no es teoría. En Texas, en 2021, un estudio demostró que el 80%
ciento de universitarios prefirieron seguir instrucciones absurdas antes que cuestionar a la autoridad, replicando el experimento de Milgram. Lo que aparenta ser educación en valores muchas veces es condicionamiento disfrazado, y lo más sutil de todo es que nadie tiene que obligarte para obedecer, porque una vez que el patrón ya fue instalado, tú mismo te autocensuras. Lo mismo dices: mejor no hablo, mejor no opino, mejor no pregunto. A los 12 años de edad, el 60% de los niños ya han desarrollado esta autocensura. Esto según un estudio en Stanford de 2016. El control ya no necesita látigos, sino que usa normas, rubros y notas. Estas notas fueron inventadas en el siglo XIX para clasificar obreros dóciles, premios, reconocimientos y miedo al castigo emocional. El 45% de adolescentes asocian el amor parental con sus logros académicos. Esto según un estudio de la UCLA del 2019. Un niño que cuestiona una instrucción en clases es regañado. La próxima vez ya no pregunta. Entonces el resto de los niños lo ven y aprenden también a callar. No se necesita más. El patrón ya fue socialmente instalado, como demostró Zimbardo en el experimento de Stanford. Cuando nos dan un rol, seguimos el guión aunque destruya nuestra humanidad. En la película The Wave o La Ola del 2008, del director Dennis Genser, basada en hechos reales, muestra cómo un experimento educativo para enseñar autoridad se convierte en una estructura totalitaria en bien pocos días, donde los alumnos aprenden a obedecer y a censurar al que piensa diferente. Los patrones de obediencia no están en el currículum, están en la atmósfera, en la mirada que premia al dócil y congela al rebelde, en el tono del maestro que convierte el por qué en porque sí, en los pasillos que repiten: aquí no se corre, pero nunca aquí se piensa. Eso nunca se dice. Están en los silencios también, en el así son las cosas que nadie firmó, pero que todos obedecen, y cuando eso se graba ya no necesitas cadenas. La mente aprende a fabricar sus propias rejas. Desde pequeños nos enseñaron que nuestro valor se mide con un número, con un 10, con un 6, con un NA o no aprobado, como si fuéramos un producto de evaluación. Pero ese número nunca fue inocente. No solo medía lo que sabías, sino que definía quién eras. Y el sistema lo celebraba con etiquetas. Si tú eres un 10, eres digno de amor. Si tú eres un 6, eres un proyecto a reparar. Tú no sirves para esto. Eres un error del sistema. El mecanismo era perfecto. Premio al niño de 10 y con esto aprende que su valía depende de una aprobación externa. Si castigo al niño que saca 6, aprende que el fracaso es una culpa y no un proceso. La invisibilización del no aprobado aprende que si no encajas, no existes. Pero nadie preguntó: ¿premiamos sabiduría o repetición obediente? ¿Celebramos creatividad o miedo a equivocarse? ¿Recompensamos pensamiento crítico o sumisión al molde? Las calificaciones no evalúan, sino que adoctrinan. Y lo peor es que 20 años después seguimos buscando esa A en el trabajo, en la cuenta bancaria, en los likes, como si el salón de clases nunca hubiera terminado. Hay un condicionamiento en dos niveles: el cognitivo, que es si saco mala nota soy tonto, y el emocional, que es si no obtengo aprobación no valgo. Y así se vincula la autoestima con el rendimiento, creando adultos con miedo al error, con necesidad de aprobación externa y con dependencia constante del juicio ajeno. En la película Whiplash del 2014, excelente película por cierto, de Damien Chazelle, vemos a un joven baterista cuya vida es consumida por la necesidad de ser el mejor, mientras su maestro lo destruye psicológicamente con exigencia, con castigos y con validación violenta. En la serie Black Mirror, episodio Nosedive del 2016, del creador Charlie Brooker, toda la vida gira en torno a calificaciones sociales, donde una mala puntuación afecta el empleo, la salud, la vivienda y las relaciones, y refleja la misma lógica del sistema educativo, llevada al extremo. Nos condicionaron a
temer al error y a perseguir la nota perfecta. Pero la historia calla cuántos genios, poetas y rebeldes fueron expulsados del salón de clases por no doblarse ante una escala numérica absurda. Nos enseñaron que una calificación vale más que una idea, que el 10 en un papel define más tu valor que el fuego que enciendes tú en otros, que es más importante estar en el cuadro de honor que honrar tu propia curiosidad. Y así el sistema convirtió a los niños en cazadores de puntos, mientras quemaban los mapas de su propia imaginación. ¿Cuántos Einstein, Frida Kahlo o Shakespeare se quedaron atrapados en el reprobado de alguien más? ¿Cuántas semillas de genialidad se marchitaron bajo el aquí no se vale soñar? Las calificaciones miden cuánto te ajustas al sistema y no cuánto lo desafías. Los padres quieren lo mejor para sus hijos, sí, pero se convierten en repetidores involuntarios del mismo código que a ellos mismos los aplastó. El mecanismo es sutil. La escuela graba el programa, diciendo tu valor es tu nota, tu calificación. Los padres instalan las actualizaciones, diciendo ¿por qué no sacas un 10? El niño ejecuta el software, diciendo si fallo, dejo de ser querible, no me van a querer, no voy a ser aceptado. Estas frases que voy a mencionar son frases que envenenan, pero que parecen amor. Como por ejemplo, mira a tu hermano, él sí cumple. El amor en ese caso es comparativo y condicional. Otra frase, si no te esfuerzas más, no valdrás nada. Esto es que tu existencia depende de tu productividad. Otra frase, solo un 8. Puedes dar más. Eso significa que nunca es suficiente. Estas no son motivaciones, más bien son contratos emocionales donde el niño firma con sus lágrimas. ¿Cuál es el daño colateral? Pues el maestro ya no necesita castigar. Los padres repiten el guión del sistema sin siquiera saberlo. El niño deja de vivir y se convierte en un avatar que cumple expectativas ajenas. ¿Esto me hará digno de amor?, se pregunta. Y en la adultez programada, los adultos que miden su valor en likes, en salarios y en aprobación externa. Imagínate un niño de unos 9 años en la escuela, el 5 que sacó en matemáticas lo va a definir como deficiente. En su casa, su padre va a suspirar y va a decir ¿en qué te equivocaste? Y el niño esto lo traduce en decepcioné a mi papá. El resultado, a los 30 años, ese adulto sufre ansiedad por desempeño cada vez que su jefe dice hay que mejorar. El sistema no tuvo que hacer nada más. Los padres fueron sus agentes de perpetuación. Cuando un padre exige un 10, no está pidiendo excelencia, sino que está repitiendo el mismo mandato que lo hirió a él. El salón de clases solo planta la semilla, pero en casa es donde se riega. Muchos padres, por cansancio, por rutina o por herencia, esperan que sea la escuela quien eduque al hijo por completo. Comportamiento, ética, esfuerzo, disciplina, incluso hasta el propósito. Pero la escuela no educa, la escuela condiciona. Y sin guía consciente en casa, el niño queda atrapado entre la obediencia externa y la confusión interna. En la película Dead Poets Society o La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989 del director Peter Weir, uno de los personajes, Neil, vive bajo la presión de su padre que le impone que debe estudiar, que debe ser y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa represión reforzada por el sistema escolar termina quebrándolo emocionalmente. Los padres no son el enemigo, pero sí son los altavoces inconscientes de un sistema que también a ellos los programó.